La parte de anatomía, sus relaciones, etcétera, etcétera, tienen que revisar, ¿no? Su origen y todo aquello. Bueno, funciones de la tiroides. Bueno, principalmente, ¿qué hace? Produce dos tipos de hormonas, ¿no? Las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Entonces, produce la tiroxina o T4 y triodotironina o T3. Esas dos hormonas se producen en la glándula tiroides. Esa es la función. ¿Para qué sirven estas hormonas? ¿Qué función tienen? Bueno, tienen que ver con el metabolismo, el desarrollo, ¿no es cierto? Mantenimiento de la homeostasis, la generación térmica, el metabolismo, etcétera, etcétera. Tienen múltiples funciones. El desarrollo, el crecimiento, el metabolismo intermediario, etcétera, etcétera. Importante la termogénesis, ¿no? Entre las funciones de las hormonas tiroideas. Diferentes tipos de trastornos se pueden presentar a nivel de la tiroides, ¿ya? Que afectan la secreción de las hormonas tiroideas. Puede haber un aumento en la secreción de las hormonas, estamos hablando de hipertiroidismo, ¿no? Cuando hay aumento de las hormonas tiroideas. Y lo contrario, la disminución de las hormonas tiroideas, hablamos de un hipotiroidismo. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a la secreción de hormonas, puede ser hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Qué factores o qué causas producen estos trastornos a nivel de las hormonas? Vean ustedes, pueden haber trastornos autoinmunitarios, ¿ya? Procesos autoinmunes que afecten a la glándula tiroides. Y estos procesos autoinmunes pueden ocasionar una sobreproducción de hormonas tiroideas, ¿ya? El hipertiroidismo. Tirotoxicosis es la acción de las hormonas tiroideas, el exceso de acción de las hormonas tiroideas. Eso es tirotoxicosis. Cuando hay incremento de hormonas tiroideas, vamos a tener un hipertiroidismo con tirotoxicosis, ¿no es cierto? Que va a ser su manifestación clínica. Pero no siempre hay tirotoxicosis con incremento de hormonas tiroideas, ya vamos a ver eso hoy, ¿ya? Los problemas autoinmunitarios, la más común, la más frecuente, la enfermedad de Graves base-Down. Es el hipertiroideo más, es el hipertiroidismo más frecuente, la enfermedad de Graves base-Down. Y es una enfermedad autoinmunitaria, ya, la enfermedad de Graves base-Down. Entonces estamos adelantando eso, ¿no? Pero también los mismos problemas autoinmunitarios pueden ocasionar destrucción de la glándula tiroides y por el contrario ocasionar hipotiroidismo. Entonces el mismo proceso autoinmunitario puede ocasionar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Estimular la producción de hormonas tiroideas o destruir la tiroides con disminución de hormonas tiroideas. ¿Ya? Esas son enfermedades que vamos a ver, ¿no es cierto? Otros trastornos que se pueden presentar en la tiroides es el aumento de volumen, ¿no es cierto? Hablamos de bocio. Entonces el bocio puede ser difuso, puede ser limitado, etc. O puede haber formación de nódulos en la tiroides, ¿no? Pueden haber múltiples nódulos o un solo nódulo de diferentes tamaños, etc. Y los nódulos pueden ser de carácter benigno o hay nódulos que pueden ser cancerosos, ¿no? Entonces vean un pequeño resumen de los trastornos que pueden ocurrir a nivel de la glándula tiroides, que vamos a ver en más detalle luego. Esta es la estructura de las hormonas tiroideas. También es bueno que revisen, que repasen. Y cómo se produce la síntesis de las hormonas tiroideas. Se sintetizan a partir del yodo, ¿cierto? Entonces, hay diferentes procesos que se dan en la glándula tiroides, desde la incorporación del yodo, la organificación del yodo, la formación de las tironinas, etcétera, etcétera, hasta terminar en la formación de las hormonas T3 y T4. Son diferentes pasos que se producen
dentro de la glándula tiroides, en las células tiroideas más específicamente. Entonces, esos pasos es importante que los revisen y los repasen, porque un trastorno en cualquiera de esos pasos puede ocasionar una alteración en la secreción de las hormonas. O los diferentes fármacos que se utilizan, los fármacos antitiroideos, por ejemplo, intervienen en alguno de esos pasos de organificación o de síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, por eso es bueno revisar la síntesis de las hormonas tiroideas. La anatomía, lo mismo, ¿no es cierto? Tienen que repasar la ubicación. Vean, la glándula tiroides pesa entre 12 y 20 gramos. Está localizada en la base anterior del cuello, ¿no es cierto? Es un órgano muy vascularizado, eso es importante, es muy vascularizado. Una lesión a nivel de la tiroides sangra muchísimo. Los cirujanos de cuello tienen mucho temor, ¿no?, de lesionar la tiroides porque sangra mucho. En el proceso de desarrollo hay una migración de la tiroides desde la base de la lengua hacia su localización en la base del cuello. Entonces puede haber trastornos congénitos a ese nivel, que no migre la tiroides o que migre incompletamente. Entonces vamos a tener unos trastornos congénitos de la tiroides por esa alteración, ese trastorno en su migración. O puede quedar un residuo, un conducto por donde migró la glándula tiroides, el conducto tirogloso, ¿ya? Entonces, o pueden aparecer quistes en ese nivel. Entonces es importante ver la anatomía, la embriología de la glándula tiroides para explicar algunas enfermedades que se pueden presentar en el desarrollo de la glándula. Entonces tienen tarea de revisar eso, ¿no? Anatomía, fisiología y la síntesis de las hormonas tiroideas. Ayer les di una tarea, ¿no? ¿Qué era la tarea? ¿Qué era la tarea? La comunicación en una corrección del código. Soledad, ¿dónde está? ¿Qué era la tarea? Por eso lo estoy preguntando, ¿no? Porque tienen obligación de averiguar qué era la tarea y de leer, ¿no? Shirley Canaviri, ¿dónde está? Shirley Canaviri. ¿Cómo es la complicación? ¿Qué complicación se presenta cuando se establece la normalidad? Shirley Canaviri. Caterine Gareca. ¿Dónde está? ¿Usted? ¿Tampoco? Bartolomé Morales. La corrección rápida de suelo es una complicación que es la mielonisis pontina, o puede ser mielonisis central pontina. Ajá, Es la corrección rápida. ¿En qué consiste ese trastorno? Por una lesión de la neurona y ¿Cómo queda el paciente? Parálisis, una parálisis, o digamos es Cuadripléjico queda, ¿no es cierto? Sí. Queda cuadripléjico el paciente. Entonces vean una complicación grave, ¿no? Hay que tener cuidado. Bien. Los folículos tiroideos, ¿no? Los folículos tiroideos están formados por las células tiroideas, tirocitos, que conforman el folículo, y adentro está el coloide, ¿no? El coloide, que es un almacenamiento del yodo, a partir del cual se va a formar las hormonas tiroideas.
el folículo tiroideo. Vean, este es el folículo tiroideo. Estamos amplificando las células tiroideas y el coloide aquí adentro. La circulación sanguínea, ¿no es cierto? Un vaso a través del cual llega el yodo, es incorporado por las células tiroideas, depositado en el coloide, y a partir de este se va a sintetizar la hormona tiroidea para ser nuevamente expulsada hacia la circulación sanguínea, ¿no? Todo este proceso es el que tienen que revisar, ya todos los pasos que se producen a este nivel, hasta la formación de las hormonas tiroideas. ¿Ya? ¿Por qué hay dos tipos de hormonas tiroideas? Hay una hormona T3 y una T4. Entonces vamos a ver aquí las características generales de las hormonas, la T4 y la T3. Bueno, vean ustedes. Hormona total, dice, hay mucha más cantidad de T4 que de T3. Ven ahí, 8 microgramos por 100 ml de hormona T4 circulando en el plasma, y solamente 0.14 microgramos por ciento de hormona T3. Es mucho más abundante entonces la T4 que la T3, ¿no es cierto? La fracción de la hormona total en forma libre, no unida. Hay menos cantidad de hormona T4 unida, o perdón, libre, circulando libre. La T4 normalmente está unida a las proteínas, a la proteína transportadora. ¿Vean? Y la forma libre, 0.02% apenas del total, está circulando de manera libre. En cambio, la T3, mayor cantidad en relación a la T4, que es 0.3% del total, está circulando de manera libre. ¿Qué quiere decir eso? Que la hormona metabólicamente activa es la hormona T3, aunque es en menor cantidad, pero es la metabólicamente activa. La T4 es en mayor cantidad, pero no tiene actividad. Tiene mucho menos actividad que la T3. Es como una hormona de depósito la T4, que está unida a las proteínas y está circulando así. Es una forma de depósito. La hormona activa es la libre, la que está circulando de manera libre. Y esa es la que circula en mayor proporción, la T3, ¿no? Entonces vean la diferencia. Esta es más abundante, pero la activa es la T3. ¿Ya? Se divide en el suero mucho más larga la T4 que la T3, porque esta está en depósito, ¿no es cierto? Está circulando junto a las proteínas. La fracción procedente directamente de la tiroides, el 100% de la T4 procede de la tiroides. En cambio, solo el 20% de la T3 procede de la tiroides. El resto, ¿de dónde procede? Es hormona T4 que se degrada en los tejidos periféricos. La T4 se desyoda en los tejidos periféricos y se transforma en T3. Por eso la mayor proporción es el 80% es hormona T4 que se ha degradado en los tejidos periféricos. Entonces eso es algo importante también. La degradación por una desyodasa a nivel de los tejidos periféricos para transformarse de T4 en T3. Ya vamos a ver después, cuando veamos patología de tiroides, que esto es importante, esta relación. Tasa de producción, 90 microgramos por día y apenas 32 microgramos de la T3, ¿no? Fracción hormonal intracelular, 20% la T4 y 70% la T3, porque es la activa. Potencia metabólica relativa, 0.3 la T4 y 1 la T3, ¿no? Es unas 3 veces más potente la T3 que la T4, ¿no? Unión al receptor, bueno, hemos dicho que esta es la que tiene más acción, por eso se une más a los receptores que la T4. Entonces vean, hay algunas diferencias entre
la cantidad, la calidad, la acción, etcétera, de las hormonas T4 y T3, ¿no? Este es el eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, tiroides. En el hipotálamo se secreta en la hormona liberadora de TSH, la hipófisis secreta TSH que actúa sobre la tiroides. ¿Qué hace la TSH? Produce que las células tiroideas capten mayor cantidad de yodo. Hace que el yodo se organifique. En todos los pasos de la síntesis de hormona tiroidea actúa la TSH. ¿Ya? Entonces tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Y además produce hipertrofia. Cuando está en exceso la TSH estimula la hipertrofia de las células tiroideas, aumenta de tamaño, por eso es que la glándula estimulada aumenta de tamaño. Vamos a tener bozo. Cuando hay mucha TSH no solamente hay hipertiroidismo, sino que hay aumento de tamaño de la glándula tiroides. Entonces tiene esa acción trófica, además la TSH, sobre las células tiroideas. Y la retroalimentación negativa, las hormonas T4 y T3 que se secretan inhiben la secreción de TSH a nivel de la hipófisis e inhiben la secreción de TRH a nivel del hipotálamo, ¿cierto? Entonces esta es la regulación normal. Estimulación de arriba hacia abajo, inhibición de abajo hacia arriba, ¿no? Mecanismos de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Entonces, de esa manera se regulan los niveles de T4 y T3, ¿no? Los receptores hormonales, también es bueno que le den una repasada. De todos modos, vamos a ver receptores, ¿no es cierto?, en la primera práctica de endocrinología. En cuanto a la epidemiología de las enfermedades tiroideas, el yodo es importante, ¿no es cierto? El yodo es la base para la síntesis de hormonas tiroideas. Si no hay yodo, no se sintetiza hormona tiroidea. ¿Y dónde se obtiene el yodo? ¿De dónde se obtiene el yodo? A ver. ¿Seguro? 100%. ¿De dónde se obtiene el yodo? A ver. ¿Por qué sale directo la sal? La sal no tiene yodo. ¿Por qué tiene yodo la sal? Porque le agregan yodo. Hay una ley de la República que dice que hay que ponerle yodo a la sal. La sal no tiene yodo, se la yoda. Por ley está obligado, todo el mundo que produce sal tiene que ponerle yodo a la sal. Están los parámetros. No es que la sal tenga yodo, se le agrega. Se le agregan los productores de sal y los industrializadores que tienen por ley que agregar yodo a la sal. La sal normalmente está en los suelos, en la tierra, ¿no es cierto? Y de ahí las plantas absorben el yodo. Entonces, los vegetales son los que tienen el yodo. Y los animales que ingieren, que comen vegetales, recogen ese yodo, ¿no es cierto? Se va concentrando el yodo. Entonces, todas las plantas que comen los animales van a ir concentrando en su organismo el yodo. Nosotros igual, si comemos verduras, etcétera, tienen yodo. Es por la ingestión. El organismo no produce yodo. Se tiene que ingerir el yodo. Como el hierro, ¿cierto? Entonces, pero no todos los terrenos tienen la misma cantidad de yodo, ¿no? Hay zonas con los terrenos pobres en yodo. ¿Cuáles son esas zonas? Las zonas altas, los valles.
que van perdiendo yodo por la acción de la gravedad, de las lluvias, van lavando el yodo y ese yodo se lo van llevando ¿a dónde? Al mar. Todo ese yodo va a ir a ser depositado al mar. Las tierras altas tienen poco yodo porque se va con el agua, con las lluvias se va al mar. Entonces hay zonas que tienen tierras pobres en yodo. Y en esas zonas vamos a tener deficiencia de yodo, prevalente en muchas regiones montañosas. En la zona del África es importante, en nuestro país es importante, zona pobre en yodo. Zona central de América del Sur, norte del Asia, son tierras pobres en yodo. Entonces, esto va a ocasionar que nosotros ingerimos poca cantidad de yodo. ¿No? Tenemos deficiencia de yodo en nuestra alimentación, porque los terrenos son pobres en yodo. Por eso que había mucho bocio, zonas endémicas de bocio, ¿no? Que ha disminuido porque por política de salud pública para compensar esta deficiencia de yodo se yodan algunos alimentos, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo consume sal, ¿no es cierto? Entonces se pone yodo a alimentos que son consumidos por la mayoría de la población. En nuestro caso se yoda la sal, ¿no? Porque todo el mundo come sal, entonces ahí estamos ingiriendo nuestra deficiencia de yodo. Y ha ido disminuyendo con el tiempo la prevalencia de bocio endémico. ¿Ya? En otros países, por ejemplo, se yoda el azúcar, no es la sal. En otros países se yoda el azúcar. En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, se yoda la harina. Entonces, el pan, todo lo que se come con harinas, se está ingiriendo el yodo que hace falta. Entonces, dependiendo de la política de cada país, ¿no es cierto? Hay países que yodan la sal, otros países que yodan el azúcar, otros países que yodan la harina, ¿no? Dependiendo de la cultura, de la alimentación, etc. Entonces, es una política de salud pública, ¿no? Para combatir, ¿qué? El bocio endémico. ¿Ya? Entonces, la yodación de algunos alimentos de consumo masivo, ¿no? Bien. En cambio, hay otros países que son ricos en yodo, los países costeros, porque hemos dicho que todo el yodo de las alturas se va al mar. Entonces, los países costeros que se alimentan de pescado, de mariscos, de carne de mar, esos tienen más bien exceso de yodo en su alimentación. Entonces ellos no tienen obviamente bocio endémico, ¿no es cierto? Pero tienen otras enfermedades como consecuencia del exceso de yodo. Las enfermedades autoinmunes son frecuentes, autoinmunes de la tiroides, ¿no es cierto? Son frecuentes en los países que consumen pescados. Por eso es enfermedad de Hashimoto, ¿no es cierto? Porque es de Japón, de esos países costeros. Entonces, vean, hasta el nombre de las enfermedades se refleja por la epidemiología, ¿no? Bien. Entonces vamos a tener deficiencia de yodo, prevalencia de bocio endémico, por ejemplo, ¿no? En estas zonas que tienen deficiencia de yodo en su alimentación. En áreas de déficit relativo de yodo, prevalencia de yodo, escasez, bueno, el hipotiroidismo, además del bocio. Si hay deficiencia de yodo, vamos a tener el bocio endémico. Ya vamos a ver después el bocio y todas sus características. Pero además no solo puede haber bocio, sino ese bocio ser hipotiroideo, ¿no es cierto? Porque puede haber un bocio normotiroideo o hipotiroideo. Entonces, gran parte de esos bocios endémicos son hipotiroideos. Entonces, vamos a tener prevalencia de hipotiroidismo. Y si el hipotiroidismo se instala desde los primeros meses de vida, vamos a tener el cretinismo, ¿no es cierto? Un aumento en la cantidad de cretinismo. Es un trastorno grave del sistema nervioso central, del cretinismo. Entonces, todo esto tiene que ver con deficiencia de yodo, ¿no? Si es más grave la deficiencia de yodo, vamos a tener cretinismo. Si no es tanto, bueno, vamos a tener bocio endémico, nada más, asintomático, por otra parte, ¿no?
Entonces el cretinismo, vean, es grave, un retraso mental, retraso del crecimiento, que es irreversible, porque el sistema nervioso central necesita el yodo para desarrollar dentro de los primeros 6 a 12 meses de vida. Si en ese periodo de tiempo no recibe yodo, vamos a tener trastornos graves e irreversibles. Aunque le den después la cantidad de yodo que quieran a los 2 o 3 años, ya ese cerebro está dañado, ya no va a mejorar. Y tenemos el cretinismo, ¿ya? Bien, ¿qué más? Vean, la Organización Mundial de Salud estima que hay unos 2.000 millones de personas que tienen deficiencia de yodo en el mundo. Altísimo, ¿no? 2.000 millones, casi un quinto de la población mundial, ¿no? El déficit de yodo puede producir reducción sutil del cociente intelectual. Cuando el déficit de yodo es mínimo, es leve, ¿no es cierto? Hay trastornos sutiles del cociente intelectual, ¿ya? Entonces, que clínicamente puede no ser demostrable, etcétera, pero que en el rendimiento escolar, universitario, etcétera, se manifiesta, pues, ¿no es cierto? Habría que ver aquí cuántos tienen esto. Habría que verificar. Yo trabajo para la siguiente gestión, puede ser, ¿no? Como nos vamos a ver todavía. La ingestión excesiva de yodo, vean ustedes, ingestión excesiva de yodo por complemento o alimentos ricos, países costeros, se relaciona con aumento de la incidencia de enfermedades tiroideas autoinmunes, la enfermedad grave de base 2 y la enfermedad de Hashimoto, principalmente esas dos, ¿ya? Por exceso de yodo, se da más frecuentemente. ¿Cuál es la dosis diaria de yodo que debemos ingerir normalmente? La OMS dice entre 150 y 200 microgramos de yodo al día para las personas adultas, ¿no? Que ya han crecido y han desarrollado, etc. 90 a 120 microgramos por día para los niños y 250 microgramos para las mujeres embarazadas y en edad de lactancia, ¿no? La concentración urinaria de yodo es más de 10 microgramos por ciento en poblaciones con aporte normal de yodo. Entonces, en vez de estar dosificando yodo en la sangre, a ver si tiene una cantidad normal, podemos dosificar en orina. Si está normal, va a estar entre 10 o más microgramos por ciento, que es lo que se elimina normalmente cuando las dosis ingeridas son estas, ¿no? Entonces, esos son valores normales. Aquí el estado de la población mundial, ¿no? De acuerdo al aporte de yodo a nivel mundial. Yodo suficiente probable, en exceso, miren acá, unas pequeñas zonas nomás tienen exceso de yodo. Exceso posible, deficiencia moderada, deficiencia leve, deficiencia posible. No es mapa mundial, vean. Ven el corazón aquí, deficiencia leve, estamos aún. Y el resto somos los únicos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a ver patología y vamos a empezar viendo el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, la consecuencia de la secreción inadecuada de hormonas tiroideas, ¿no? Las manifestaciones clínicas secundarias a la deficiencia de hormonas tiroideas. Entre las causas del hipotiroidismo, vean, la deficiencia de yodo sigue siendo la causa más frecuente de hipotiroidismo en el mundo entero. Como primera causa de hipotiroidismo, entonces la deficiencia de yodo. Y en nuestro país más aún, pues, ¿no? Más aún. En áreas en las que hay suficiente yodo, o sea, no hay deficiencia de yodo, son más frecuentes las enfermedades autoinmunitarias. Un hipotiroidismo es la enfermedad o tiroiditis de Hashimoto, es una forma de hipotiroidismo. La
causa es diferente, es autoinmune. Aquí es deficiencia de yodo. Y Hashimoto es deficiencia de, es autoinmune, ¿no? La enfermedad de Hashimoto. Y otras causas, las causas iatrogénicas. Por ejemplo, tratamiento del hipertiroidismo. Paciente que tiene hipertiroidismo porque tiene un nódulo hiperfuncional. ¿Qué tratamiento es posible? Ahí está indicado yodo radioactivo. Si le da yodo radioactivo, va a destruir el nódulo tiroideo, pero a los años también se va a destruir el resto de la glándula por la radiación. Con ese paciente al final va a quedar hipotiroideo, ¿cierto? Ese es un hipotiroidismo iatrogénico, ¿no? O un paciente que tiene un cáncer de tiroides. Cirugía, se le saca toda la tiroides, ¿no es cierto? Ese paciente va a quedar hipotiroideo, hipotiroidismo iatrogénico, ¿no? Entonces las causas del hipotiroidismo son esas. Aquí está más desarrollado, ¿ya? Vean ustedes, el hipotiroidismo obviamente puede ser primario o puede ser secundario. Primario cuando el problema está en la tiroides, ¿no? Cuando la alteración es a nivel de la tiroides. Y es secundario, hipotiroidismo secundario, cuando el trastorno está a nivel de la hipófisis y no hay secreción de TSH. Si no hay secreción de TSH, no va a haber secreción de hormonas tiroideas, pero es un hipotiroidismo secundario por deficiencia de TSH a nivel de la hipófisis, ¿cierto? Eso veíamos en hipopituitarismo, cuando veíamos hipófisis, hipotiroidismo secundario. Y hay una forma de hipotiroidismo transitorio también, que ya vamos a ver. Las causas de hipotiroidismo primario, ya hemos dicho, deficiencia de yodo como una de las primeras causas, ¿no? A nivel mundial. Tenemos el hipotiroidismo autoinmunitario, ya hemos mencionado la enfermedad de Hashimoto. Y la tiroiditis atrófica, son esas dos, ¿ya? En realidad, pero este es un estado más avanzado de aquí nada más. Vamos a ver cuando estemos viendo el hipotiroidismo de Hashimoto. Las iatrogénicas que hemos mencionado, vean tratamiento con yodo 131, tiroidectomía total o subtotal por problemas a nivel de la tiroides. Fármacos, algunos fármacos inhiben la secreción o la síntesis de hormonas tiroideas a nivel de la tiroides. Hipotiroidismo primario, secundario ¿a qué? A algunos fármacos, ¿no es cierto? Las drogas antitiroideas, por ejemplo, inhiben la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? El mismo yodo en grandes dosis inhibe la síntesis y la excreción de hormonas tiroideas. Ya vamos a ver cuando estamos viendo el tratamiento con yodo. Procesos infiltrativos, crónicos, etcétera, infecciosos que afecten a la tiroides, ¿no? Entre los hipotiroidismos transitorios, vean a nivel de embarazo, después del embarazo, la tiroiditis puerperal, que se va a resolver una vez que termine eso, ¿no? Tiroiditis subaguda, vamos a ver cuando veamos tiroiditis, un proceso inflamatorio a nivel de la tiroides que puede ser bacteriano, viral, etcétera. Por el proceso inflamatorio deja de funcionar la tiroides, ¿no? Por un tiempo, por unas semanas o meses. En ese momento va a entrar en hipotiroidismo. Pero si es viral, después se va a restablecer después del funcionamiento normal. Por eso es tiroiditis o hipotiroidismo transitorio. ¿Ya? Y el hipotiroidismo secundario, hipopituitarismo. Las diversas causas de hipopituitarismo que hemos visto en las primeras clases de endocrino, los tumores a nivel de la tiroides, todo aquello, ¿no? Entonces, no vamos a repetir todo aquello.
Entonces, primario, secundario y algunas formas de transitorio. Así se clasifica. Entonces vamos a ver una forma de hipotiroidismo que es el hipotiroidismo congénito, ¿ya? En recién nacidos, ¿cierto? Que es un cuadro importante que hay que tenerlo en cuenta siempre, porque la prevalencia, la frecuencia es muy alta. Vean ustedes, afecta aproximadamente a 1 de cada 4.000 recién nacidos. Es bastante frecuente el hipotiroidismo congénito. El paciente nace, ¿no es cierto? Nace con el trastorno o se presenta inmediatamente el nacimiento, el recién nacido. Vamos a ver las causas. Estas son las causas: disgenesias o agenesias de la glándula tiroides, trastornos en el desarrollo de la tiroides, ¿no? Eso que decíamos, falta de migración, falta de desarrollo en el periodo embrionario, ¿no es cierto? Entonces son procesos graves. Obviamente estos datos son de Estados Unidos, ¿no? Allá tienen 80-85% de disgenesias de la glándula tiroides, lo más frecuente, ¿no? Errores congénitos en la síntesis de las hormonas tiroideas, en el segundo lugar 10 a 15%. Y anticuerpos contra el receptor de TSH, 5%. Son problemas genéticos, ¿no? Principalmente. Y hay otros, vean ustedes, aparte de estos, que puede ser un hipotiroidismo congénito cuando la madre tiene anticuerpos contra el receptor de TSH. Una paciente embarazada que ha estado recibiendo algún tratamiento para la tiroides, ¿ya? O que tiene una enfermedad tiroidea y que tiene anticuerpos contra el receptor de tiroides. Una madre con enfermedad de Hashimoto, por ejemplo, que es autoinmune, tiene anticuerpos contra su propia tiroides, pero esos anticuerpos pueden pasar al feto y afectar la tiroides del feto, ¿no es cierto? Pero son anticuerpos circulantes. Una vez que nace el niño, tiene una vida media esos anticuerpos y desaparecen. Una vez que desaparecen, el niño va a normalizar su función tiroidea. Es transitorio por eso. Transitorio. O una madre que esté recibiendo antitiroideos durante su embarazo. Entonces un porcentaje de esas drogas antitiroideas van a pasar al feto y van a inhibir la secreción de hormonas tiroideas en el feto. Pero después de unos días pasa la acción y se va a restablecer, ¿no es cierto? Por eso entonces son trastornos transitorios, ¿no? Entonces, problemas de anticuerpos o de drogas antitiroideas que le transfiere la madre al feto. En nuestro caso, obviamente, la deficiencia de yodo es una de las causas principales, porque la madre ya tiene deficiencia de yodo. Y obviamente el recién nacido va a tener también mayor deficiencia de yodo, ¿no? Hemos visto que la madre necesita más de 250 microgramos de yodo por día. Necesita un poco más, ¿no es cierto? Como hay déficit de yodo, entonces la madre tiene deficiencia de yodo. Y el niño, obviamente, el gestante va a tener deficiencia de yodo y cuando nazca también va a tener deficiencia de yodo. Entonces la principal causa es nuestro medio. Ya nace el paciente con ese trastorno, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cuadro clínico? Al nacimiento, vean ustedes, los lactantes parecen normales. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Parecen normales los recién nacidos. Y vean, clínicamente, con el examen clínico, examinándolo, menos del 10% se diagnostica de hipotiroidismo. ¿Por qué? Nacen y aparentan ser normales. Porque un recién nacido, ¿qué hace? No hace nada, pues solo llora para tomar leche y nada más y duerme todo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, no hay manifestaciones clínicas.
¿no? Porque ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo? Somnolencia, cansancio, esas cosas, ¿no? Recién nacido duerme y duerme todo el día, entonces es difícil diagnosticar clínicamente un hipotiroidismo congénito y en menos del 10% se diagnostica. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, hay algunos signos que nos deben hacer sospechar, ¿no?, de que el paciente tiene hipotiroidismo. ¿Cuáles son? Vean, ictericia prolongada. Normalmente al nacimiento la ictericia fisiológica del recién nacido, ¿no es cierto? Pero si se prolonga más allá de lo normal, hay que pensar que podría ser por hipotiroidismo, ¿ya? Ictericia prolongada. Trastornos en la alimentación, no lacta bien, no succiona bien, se cansa al succionar, entonces mala alimentación, también hay que pensar. Hipotonía, los reflejos, la musculatura, ¿no? Hipotonía. Macroglosia, es un dato que nos debe hacer sospechar. Retraso en la maduración ósea. Este dato, hernia umbilical, ¿ya? Recién nacido que presenta hernia umbilical, hay que pensar que es hipotiroidea. Malformaciones congénitas cardíacas, también. Y esto es lo que ya decíamos, ¿no? Es importante destacar que si el tratamiento se retrasa, vamos a tener daño neurológico permanente, ¿no? Si el pacientito no recibe yodo, no forma hormonas tiroideas, durante los primeros meses de vida va a tener un daño grave y permanente. Entonces, estas manifestaciones nos tienen que hacer pensar en hipotiroidismo. Pero ¿cómo se diagnostica el 90% de los pacientes con hipotiroidismo? Vean, aquí tenemos el aspecto, ¿no?, de un paciente hipotiroideo, macroglosia, hernia umbilical, pero este ya es más grandecito, ¿no? Ya vean el cretinismo ya instalado, ¿no? Estos son síntomas de hipotiroidismo, ¿ya? Síntomas de cualquier paciente hipotiroideo, no solo el niño, mayor, etcétera, ¿no? Cansancio, debilidad, sequedad de la piel, intolerancia al frío, caída del pelo, dificultad para concentración, mala memoria, estreñimiento, aumento de peso, sin comer mucho, ¿no? Tendencia al sobrepeso, aunque no es grande, ¿no? Unos cuantos kilos nada más, ¿no? Disnea, voz ronca, trastornos en la menstruación en las mujeres, parestesias, déficit auditivo, ¿no? Entre los síntomas. Y los signos: piel seca, áspera, extremidades frías, por eso siempre hay que tocar al paciente con el dedo la piel para ver las características. Caras, manos y pies hinchados, el mixedema, alopecia, bradicardia, son lentos, ¿no es cierto? Son lentos en todo, mentalmente, cardiovascularmente también, tendencia a la bradicardia, también son estreñidos, ¿no? O sea, son lentos en todo. Puede haber edema periférico, retraso en la relajación de los empleos tendinosos, síndrome del túnel carpiano por el mixedema que hacen compresión nerviosa, y puede haber derrames pericárdicos, pleurales, etc., ¿ya? Entonces son manifestaciones, como les digo, del hipotiroidismo a nivel general. Pero ¿cómo se diagnostica en un recién nacido? La prueba del talón, ¿no es cierto? Ya sabemos epidemiológicamente que un gran porcentaje, que uno de cada 4.000 tiene hipotiroidismo y que no es fácil diagnosticar clínicamente. Entonces se hace la prueba del talón de manera sistemática, ¿no es cierto? A todo recién nacido se le dosifica hormonas tiroideas. Entonces de esa manera no se escapa ninguno.
¿no es cierto? Al que se lo detecta, se le hace el tratamiento. Entonces, el diagnóstico se hace a través de la prueba del talón. ¿Ya? Una de las cosas que se detecta es la función tiroidea. ¿Ya? Entonces, ¿qué se mide? TSH o T4 en la gotita de sangre que se obtiene, ¿no es cierto? De manera sistemática. Todo paciente recién nacido se le tiene que hacer la prueba del talón para detectar entre algunas el hipotiroidismo. ¿Ya? Si se confirma el diagnóstico, entonces hace el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, con el análisis de laboratorio le llega al otro día y si tiene hipotiroidismo, entonces se hace el tratamiento. Se da hormona tiroidea, vean ustedes, 10 a 15 microgramos por kilogramo de peso por día. ¿Ya? Levotiroxina, ¿no? Es la levotiroxina que se da. ¿Cómo se controla si la dosis está siendo adecuada? Dosificando TSH. ¿Cómo va a estar la TSH en la prueba del talón si un paciente es hipotiroideo? ¿La TSH está alta o baja? Aumentaría para tratando de compensar la baja. Está alta, ¿no es cierto? La TSH está alta porque no hay hormona tiroidea para frenar la secreción de TSH. Entonces la TSH se eleva, se dispara, tratando de estimular a la tiroides a producir hormonas tiroideas. Entonces la TSH va a estar alta y la T4 baja, ¿no es cierto? Ese es un hipotiroidismo primario. Porque puede ser que la TSH esté baja y la T4 también está baja. Porque no hay TSH para estimular a la tiroides a secretar T4. En ese caso es un hipotiroidismo secundario. El problema no está en la tiroides, sino en la hipófisis, que no secreta TSH, ¿no es cierto? Hipotiroidismo despegamos con hormona tiroidea baja. Si la TSH está alta, es primario. Y si la TSH está baja, es hipotiroidismo secundario. Entonces eso se lo tienen que poner bien claro en la cabeza. ¿Ya? Entonces, para vigilar si la dosis es adecuada, dosificamos TSH. Si la TSH está dentro de parámetros normales, entonces la dosis está bien. Si la TSH sigue elevada, hay que aumentar hormona tiroidea. O si la TSH está muy baja, indetectable, quiere decir que nos estamos pasando con la dosis de hormona tiroidea, hay que disminuir, ¿no? Entonces, el control se hace con la TSH. Bien, eso en cuanto a hipotiroidismo congénito. No sé si hay alguna pregunta. Es una forma frecuente, ¿no es cierto? Frecuente y casi asintomática, de difícil diagnóstico. Pero si se hace la prueba del talón, vamos a detectar a todos. Eso es lo importante. Luego, otra forma de hipotiroidismo es el hipotiroidismo autoinmunitario. ¿Ya? En cuanto a la clasificación del hipotiroidismo autoinmunitario, tenemos hipotiroidismo con bocio e hipotiroidismo sin bocio. Hipotiroidismo con bocio se denomina tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis bociosa. ¿Ya? Y el hipotiroidismo autoinmunitario sin bocio o con tejido tiroideo residual mínimo, con una tiroides pequeñita, estamos hablando de la tiroiditis atrófica. Y esas dos formas. ¿Qué sucede en el hipotiroidismo autoinmunitario? Hay disminución de hormonas tiroideas, que es de instalación y progresión lenta durante muchos años. ¿Ya? Se reduce gradualmente la función tiroidea, va disminuyendo la secreción de hormonas tiroideas de manera progresiva y gradual durante meses o años. Entonces el paciente va acostumbrándose a los síntomas y no se siente enfermo muchas veces. No
no se siente, no se da cuenta porque se va instalando de manera gradual. Se siente cansado, se siente flojo, por tendencia a la obesidad, lento, tiene estreñimiento, no se siente bien con el frío, ¿no es cierto? Así va arrastrando un cuadro clínico que muchas veces no se da cuenta el mismo paciente que está enfermo. Hasta que le detectan, le dan su tratamiento y empieza a funcionar bien y dice, ya sí me doy cuenta que estaba enfermo, no me daba cuenta, ahora me siento bien, antes no me daba cuenta, ¿no? Así, de esa manera se va instalando, ven ustedes, gradualmente, ¿ya? A medida que va disminuyendo su secreción de hormonas tiroideas, la hipófisis, tratando de compensar, va incrementando su TSH, va incrementando la TSH, ¿no? Cada vez más alto, cada vez más el TSH, estimulando a la tiroides a mantener niveles más o menos mínimos de hormona tiroidea. Es por eso que se va progresando en muchos años. A eso se denomina hipotiroidismo subclínico o leve, ¿no? Se va manteniendo una secreción de hormonas tiroideas a expensas de elevar la TSH cada vez más, hasta que ya no puede compensar el organismo y ya se descompensa, ¿no? Y empieza a presentar síntomas claros ya de hipotiroidismo. A ese periodo de compensación se denomina hipotiroidismo subclínico o leve. Finalmente van a disminuir más las hormonas tiroideas y aumenta más la TSH, ¿no? Y entonces el paciente descompensa y ya va a presentar síntomas ya más claros de hipotiroidismo, ¿no? En ese momento se denomina entonces hipotiroidismo clínico o manifiesto. Entonces son fases de evolución del hipotiroidismo. ¿Por qué se produce la disminución de la hormona tiroidea? Estamos hablando de hipotiroidismo autoinmunitario. Hay anticuerpos contra las células tiroideas, autoanticuerpos contra las células tiroideas que van destruyendo progresivamente a las células tiroideas, ¿no es cierto? Y por lo tanto van desapareciendo. Y finalmente va a desaparecer tanto que vamos a tener una tiroiditis atrófica, ¿no es cierto? En una primera instancia va a haber bocio, pero con el tiempo van a ir desapareciendo y va a quedar un residuo nada más de tiroides. Estas dos formas de hipotiroidismo en realidad son una misma enfermedad en fases evolutivas diferentes nada más. Ya empieza al inicio y va a terminar como una tiroiditis atrófica por acción de los autoanticuerpos que van destruyendo progresivamente la glándula tiroides. En cuanto a la prevalencia, vean incidencia anual de 4 por 1000 mujeres y 1 por 1000 varones, más que todo en las mujeres que en los hombres, ¿no? Más frecuente en poblaciones como la japonesa, que decíamos que por la alimentación, ¿no? Con cantidades importantes de yodo. El promedio de edad en el momento del diagnóstico es de 60 años. Se detecta hipotiroidismo subclínico en 6 a 8% de las mujeres y en 3% de los varones, así del común de la población, ¿no? El riesgo anual de padecer hipotiroidismo clínico es de 4% cuando este se acompaña de anticuerpos positivos contra la peroxidasa tiroidea. Anticuerpos contra la TPO, así se abrevia, anti-TPO, contra la peroxidasa tiroidea, que es una enzima, ¿no es cierto?, que participa en la síntesis de las hormonas tiroideas ahí dentro de la célula tiroidea. En la tiroiditis de Hashimoto, que es la primera fase de evolución, hay una infiltración por linfocitos. Por eso es que hay aumento de tamaño de la tiroides, hay bocio, porque hay un infiltrado de linfocitos. Eso hace que aumente la tiroides de tamaño y por eso hay bocio, tiroiditis con bocio, ¿no?
En cambio, en la tiroiditis atrófica ya desaparece este infiltrado de linfocitos y más bien hay un tejido residual fibroso. Por eso es que la tiroides disminuye de tamaño y desaparece prácticamente. Y hablamos de un hipotiroidismo simbósico, ¿no es cierto? O con tiroides residual. Entonces, es la evolución nada más en el tiempo de la misma patología. Las manifestaciones clínicas ya hemos dicho, ¿no? Es progresivo, insidioso, su forma de inicio, durante mucho tiempo. Pacientes con tiroiditis de Hashimoto, hemos dicho, en estas formas de hipotiroidismo es tan sutil el cuadro clínico a veces que la paciente no se da cuenta, ¿no? Y muchas veces consultan solamente por el aumento del tamaño de la tiroides. No consultan porque se sienten mal, sino por estética, ¿no? A menudo se acuden a consultar por el bóseo, por un tema de estética más que todo. Y se le estudia, es una paciente con Hashimoto que está con hipotiroidismo, ¿ya? En la tiroiditis atrófica ya los pacientes tienen más síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Porque ya es un estadio más avanzado y no tienen ya bóseo, entonces van porque se sienten sintomáticos. Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo ya las hemos dicho, ¿no es cierto? Cansancio, fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío, con tendencia a la bradicardia, a la hipotensión arterial, la piel es seca, fría, el cabello quebradizo, hay alopecia, todos esos síntomas de hipotiroidismo tienen estos pacientes, ¿no es cierto? La facies es típica. Facies hinchada con párpados edematosos, ¿ya? Por aquí tenemos una facies, ¿ya? La facies abotagada, medio redonda y con los párpados hinchados, ¿no? Esa es la facies típica de un paciente hipotiroideo. Las cejas escasas. Puede haber el mixedema, que en general es un edema duro en piel de naranja que se presenta en la cara anterior de las piernas, ¿ya? No deja fovea como el edema cardíaco, etcétera, que uno aprieta y deja, ¿no es cierto?, la fovea. Aquí no, es un edema duro con aspecto de piel de naranja, ¿ya? Retraso en el crecimiento de las uñas, pelo seco, quebradizo, alopecia, las cejas se adelgazan, todos esos son síntomas de hipotiroidismo. El estreñimiento, hemos dicho tendencia al sobrepeso, comiendo poco, aún comiendo poco la paciente, trastornos menstruales, oligomenorrea o amenorrea, fertilidad disminuida. Vean ustedes, puede haber galactorrea en estos pacientes porque hay una relación con la hormona prolactina, también hay un incremento de la prolactina y puede haber galactorrea en estos pacientes. Trastornos cardíacos, ¿no? Puede tener insuficiencia cardíaca, bradicardia, hipotensión arterial, pueden haber derrames pericárdicos, derrames pleurales, hemos hablado del túnel carpiano. Bueno, es para que revisen con calma todos los síntomas. De cualquier paciente hipotiroideo de cualquier causa, los síntomas son similares, ¿no es cierto? Son los mismos. Mala memoria, mala concentración. Encefalopatía de Hashimoto es la complicación, ¿ya? Más bien no la presentan todos los pacientes. Son pacientes con anticuerpos contra PPO o anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, ¿no es cierto? Tienen trastornos mentales, cerebrales, de disminución de la actividad cerebral, ¿ya? Que se presentan en estos pacientes con hipotiroidismo. ¿Qué más? Se acompaña de otras enfermedades autoinmunes. Hay relación, asociación de enfermedades autoinmunes.
por ejemplo, con el vitiligo, anemia perniciosa, la enfermedad de Addison, diabetes mellitus. Puede asociarse estas enfermedades que son autoinmunes también con el hipotiroidismo de Hashimoto. Y otro grupo de enfermedades también que tienen un trasfondo autoinmune. Vean, la enfermedad celíaca hemos visto en gastroenterología ya, ¿no es cierto? Hablábamos de la dermatitis herpetiforme asociada con esta enfermedad también. Vean, artritis reumatoidea, lupus, síndrome de Fowling también tienen relación. Bueno, vamos a quedar aquí ya, para no sobrecargarlos mucho. Lean cuadro clínico de hipotiroidismo para que se les vaya grabando eso. La siguiente clase continuamos entonces con el diagnóstico.